George R.R. Martin, el escritor y creador de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, ¿no? Ha demandado a la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, por un tema de un usuario de ChatGPT que, usando la plataforma, ha terminado la historia o ha continuado la historia de Canción de Hielo y Fuego. Es decir, hostia, que está dando ideas de Oscars, ¿eh? Bueno, pues ha continuado con la historia de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego, en este caso la de las novelas. Esto lo ha visto George R.R. Martin, no le ha gustado un pelo y ha denunciado, no al usuario, sino a la empresa de OpenAI por uso de material propio de una forma que no tiene que ser. Tú, Nate, que esto es tu mundillo y te encanta, ¿tú entiendes esta denuncia, aunque no sea legal, que sea una denuncia verbal o denuncia, una crítica? ¿O crees que se está quedando atrás, R.R. Martin? Es que lo que pasa es que ahora las leyes empiezan a estar un poco sometidas a una gimnasia que no es normal. O sea, están ocurriendo cosas que antiguamente no estaban contempladas y que son un poco zonas grises y habrá que terminar de ajustar. Pero en cualquier caso, en este caso, no sé exactamente las circunstancias, pero evidentemente que ChatGPT hable de sus personajes y continúe su historia, yo no veo nada malo ahí. Yo no veo nada malo. Además, es como si demandas a Microsoft porque usó Word para escribir la continuación. Yo lo veo un poco así. O demandas a Adobe porque usó Photoshop para hacer una foto, un Photoshop de alguien, ¿sabes? O sea, es una herramienta realmente, ¿sabes? O sea, no veo del todo el problema ahí. Incluso puede que... Habría que ver si el input, o sea, los personajes, quiénes son y cómo era la historia, igual se las contó el propio tío que estaba hablando con ChatGPT. Y no está usando material. ¿Y tú puedes entender, por ejemplo, que Martin crea que se están usando sus propiedades intelectuales para terminar algo en una empresa multinacional como ya es OpenAI y que eso es lo que le dé rabia? ¿O crees que sinceramente no hay para tanto? No hay para ir a denunciar a nadie. Yo no sé por qué lo hizo. Quizás estamos en un vacío legal interesante, sí, esto de sí. la propiedad intelectual. Los escritores están un poco cabreados, ¿eh? Normal. Bastante. Y los guionistas. Es que empieza a hacer cosas que dan miedo. Sí. A nivel de guión, a Hace nivel cosas buenas. de... Hace cosas buenas, cada vez mejores. Sí. Sí. Y buenas. ¿Te acuerdas el programa que veíamos del Rubio, que estaba en 24 horas, que iba creando? Y ojo, que te entretenía. Y lo bueno... Creaba un problema, una solución, no sé Pero qué. lo bueno es que esto va tan rápido que si miras de un año atrás Es una locura. prehistórico. Sí, y si miras de un año adelante, Es una locura, tío. veremos un futuro que no Sí. preveemos. Bueno, Oscar, que hemos buscado. Oscar, ¿quién es Oscar? Premio Oscar, ¿vale? Oscar Wilde, Oscar de la Renta y Oscar André, que es mi favorito. De momento no sales, ¿eh? Busco, ¿quién es Oscar Dorta? Venga, Dorta. Qué guay, tío. No lo olvidaré nunca. No lo olvidaré nunca, como si te hubieras dicho lo más bonito de la historia. Recordaré tu nombre por siempre. Tema de... Ya sé que ahora tu vista se va a ir, el ego, a mirar a ver qué dice me da ChatGPT igual. de ti. Mira, te lo puedo ¿Qué decir dice? sin que lea. Drogadicto ha puesto Es un aquí. conocido rapero. ¿Quién me debe haber radio. buscado? ¡Mira! ¡Es un conocido! Es conocido en el ámbito de entretenimiento principalmente por su trabajo como doble de acción y actor. Ha participado en varias películas. Ah, muy bien. Y aquí un resumen de su carrera y reconocimientos. Te ha buscado en IMDb. Gracias. Qué bueno, ¿eh? Ya Como puedes- no diga ya- nada... Ya puedes parar de... Sí, como no diga nada de Wild Project. Lo dirá. Aquí de momento doble de acción y actor. Aquí no está poniendo lo importante. ¿Qué significa esto? De Nate? moda, Yo creo mira, que deberías mierda, buscar... ¿Sabes a quién deberías buscar? Sí, mira, a mira, Nacho IMDb. Amela, seguramente. Hostia, Mira, además tiene un canal de YouTube donde se identifica como professional stuntman. Bueno, está bien. Y actor porno gay. Reconocimientos. Actor porno gay. Para. ha salido en la película En su cinta Más secreta. adentro, por favor. En una cinta secreta de la Deep Web. El club de la ducha. Y- Hostia, buscar a Nacho Amela. Espera, que hay más chapa, ¿eh? Super López. Ha forjado una carrera notable en la industria ¿Qué has del hecho ahí? entretenimiento. Acrobacias. ¿Tú sales en Super Vale, López? no sale. ¿Quién es? Nacho Sí. Amela. ¿Qué hiciste? El doble de Dani Rovira. ¿Ah, sí? Doble de acción. Es clavados, Qué bueno. además. Pues menudas hostias. Bueno, nos llevamos un Goya y todo. Nos tío. parecéis ser una mierda, pero. No, físicamente El no. cine, quiero decir. Bueno, es sois la hombres ma- caucásicos. Es la magia del cine. Un bigote y la ropa, y mientras encajes en sus medidas. Claro, claro. Al Nacho, final te eres estoy un frame buscando, ¿eh? chocando contra algo. Claro. Bueno, ¿qué te parece lo de Armar Martin? ¿Entiendes la denuncia? No, que a ver, quiero decir.
Me parece que sería denunciable si tú comercializaras eso. Si tú eres un usuario que busca que continúe la historia y que... Pero Como un fanfic. sí, Podría Pero ser. lo que tampoco problema- denunciarías a OpenAI, denunciarías al tío que al lo ha sacado. usuario, pero claro. en el caso de que lo comercializaras, es decir, que tú sacaras provecho de ese desarrollo de la historia y dijeras, voy a continuar la historia y la sacaras a la venta, a la luz, entonces sí, te No me lo puedo creer. denunciaría. Mira, qué obsesión. No, os juro por Dios que la escena era dantesca. Estaba Nacho Amela con la cara a 1 milímetro de la pantalla para ver si qué estaba diciendo el puto ChatGPT de él. O sea, un poco más, hijo mío, y te comes esto como si fuera un donut. O sea, he mirado un momento para ver si estaba trabajando, porque yo lo miro a veces que está con los botoncitos y tal. Bueno, el botón que toca. Y me lo encuentro así, con unos Desencajado. ojos así. Nacho. Te está doxeando muchas cosas. Oye, redes Nacho, sociales. pero aquí te está dando una chapa. Te está dando más crédito. Oye, que- ¿tú has sido editor en la película Spaceman y en Els records glaçats? Hostia, en IMDb se le atribuyen los roles de editor en las... Venga, ya. He trabajado en cosas. ¿En serio? Sí. ¿Es correcto? O sea, en Spaceman sí, pero es una cosa muy. ¿Pero qué es Spaceman? Porque parece una peli erótica masculina gay. Nada, una cosa muy amateur. Pero lo de los records de las ads sí, pero no fui editor ahí. Espera, Pero sí que. Nacho Amela ha trabajado como editor me gusta que lo dice en pasado. Sí, sí, sí. en Nacho, el ChatGPT para mí es mi Biblia. plan, ve el futuro. Sí. Ha trabajado, ¿eh? Pues me voy ahora ya. Déjalo. Lo dejo así. En el podcast de Wild Project, junto a Jordi Wild, según una entrevista en YouTube, fuente, una entrevista en YouTube. Ojo, ojo lo que También dice se ahora, menciona en un tuit que trabaja detrás de las cámaras en este proyecto. Las fuentes son una entrevista en YouTube y un tuit. Bueno, por lo menos hay fuentes, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. No, es una locura. Que haya Es una fuentes locura. así, está de puta Esa madre. locura. Bueno, está chulo. La verdad es que mola. La verdad es que mola ya el nivel que está llegando y mola mucho que esté conectado a Que está actualizado, internet y que sí. saque tantas informaciones. Uy, espérate, y tal. espérate. Una última. No creo que pueda porque diría que no funciona con. Joder, no funciona con personas famosas. Pero. No, creo que no. Creo que no. ¿Sabes lo que quiero hacer, no? Utilizar Dalí. Sí, sí, para sí, decir sí, sí. Jordi Wild matando a Nate Gentile con un hacha. Joder, tío, Ay, te me quiero tienes una ganas, historia. ¿eh? Prueba, no, prueba, te hace un prueba. dibujo. Pruébalo, ¿No pruébalo. sabías eso? No. O sea, ahora la nueva de ChatGPT se ha Vale, es lo que me unido comentaba, sí, pero no sabía cómo funcionaba. con vale. Dalí y tú le Vale. pides. Pruébalo, pruébalo. eh, ¿Es mejor que Midjourney ahora? Vale. No lo sé. Ya me han ¿Qué dicho dice? ¿Que que sí no. o que no? Que no. Midjourney sigue siendo Yo mejor. le he dado mucha caña a Midjourney. ¿Sí? Tú le has dado mucha caña, que no es tan bueno como. No, que lo he usado mucho. Ah. Que es de puta madre. Y de puta madre, Sí, 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 sí. son barbaridades. Y Photoshop ¿eh? también, ¿eh? Le dices, hazme un fondo de esta miniatura. Si lo que puedes sea- escribir. Sí, sí, le escribe, le das a fuerte, enter y ¡boom! Y tiene una restricción de que ChatGPT no te va a dejar crear una imagen con según qué palabras tampoco. Hay restricción, ¿eh? Bueno, si sale alguna imagen, que no creo, lo pondré. Bueno, igual ya lo hacen así, que no te coja la foto tuya para no tener problemas contigo. Y lo veo sea, lógico, está y de hecho restringido. prefiero que me diga que no. Ya, La verdad, porque si no, imagínate, tío, Jordi Wild dando por el culo a... El lío que ha habido ahora con las famosas y el porno, sí, de las IA. Que Bueno, esto pasó en España con unas niñas de un insti, ¿no? Sí, de un colegio. sí, sí. ha habido mucho lío, tío. Que compañeros de clase usaron sus caras con una IA para hacer deepfake en escenas eróticas. Muy peligroso esto, tío. Y las madres y las familias, claro, vieron eso y es muy peligroso y está pasando y va a pasar. Espero que no hayan aprendido en mi vídeo del deepfake. ¿Te imaginas? Sale ahí, han aprendido a hacerlo en el vídeo. Gracias a Nate. Y sacan tu peor foto de Forbes con la cara deformada y todo. Y este es la mente pensante del crimen. Que les ha incitado, ¿no? a hacer Nate eso. Gentile.